Hemos venido hablando acerca de las ordenanzas, hemos venido a desglosar una de las dos ordenanzas que como iglesia afirmamos que es el bautismo, y a través de ello pudimos ver una pequeña introducción la semana pasada, pero esta vez quiero hacer como una introducción de la introducción para entender la base del bautismo. Entendemos, hermanos, que esto puede parecer un tema un poco pesado, un tema un poco quizás de mucha teoría en un inicio, pero realmente es necesario sentar las bases para lo que vamos a estar aprendiendo. Quiero de entrada quitarle ese estigma que porque estamos predicando del bautismo, porque usted ya se bautizó, este saco no le va a quedar. Mucho menos si usted no se ha bautizado, con más razón. Esto va a ser de mucho interés para usted y sobre todo entender que el efecto del bautismo, lo que el bautismo simboliza, tiene una profundidad mayor que solo el acto de que usted y yo nos mojemos en las aguas, sino que realmente el bautismo va más allá de solamente un sacramento, una ordenanza que solo acaba en el acto mismo donde la iglesia celebra, sino que el alcance del bautismo, y quiero que me preste atención porque no quiero que se confunda, el alcance del bautismo en este sentido es que lo que representa el bautismo como tal es a lo que hay que prestarle atención. Lo vimos desde la semana pasada, pero quiero traerle algo a colación. Y es que quiero recordarle una vez más el hecho de que como creyentes no debemos pasar por alto el aspecto sobrenatural del poder de Dios en nuestras vidas. Era parte de lo que hablábamos la semana pasada. O sea, el hecho de que un pecador vaya siendo transformado a la imagen de su Salvador, que es Cristo el Señor, mientras esté en este mundo, es una obra no solamente sobrenatural, tal vez para buscar adjetivos o palabras que tal vez no suenen exageradas, pero realmente no lo es. Esta obra es extraordinariamente sobrenatural. Si usted lo analiza bien, esta obra en la que estamos siendo procesados a lo largo de nuestra vida y que de hecho va a culminar su etapa final cuando ya estemos en la eternidad con Él, pero no quiero que pierda de vista que toda esta obra inició precisamente con una obra divina extraordinaria, que es el nuevo nacimiento. Ahora bien, por eso es que le he mencionado que luego el bautismo es una representación, no es más allá. Si usted le quiere buscar algo más profundo, no es eso. Realmente el bautismo es una profesión de fe pública, como ya lo vimos la semana pasada, que presenta de manera evidente, visible, algo que ha sucedido primero en lo interior, algo que ha pasado en nuestro interior. Una obra sobrenatural. Esta obra sobrenatural es que el Señor nos hizo nacer de nuevo. Pero hay algo más que hay que profundizar en cuanto a esto, y es el tema que nos conlleva hoy. Es verdad, el bautismo representa de forma externa la obra interna, pero la pregunta que hay que hacernos es: ¿qué obra interna es esta? ¿Qué obra interna es la que el bautismo representa? Y si usted se fijó en las redes sociales, el subtema del bautismo que queremos tocar es precisamente nuestra unión con Cristo. Eso es lo que representa, es decir, en términos sencillos, hermanos, si usted quiere definir el bautismo puntualmente representa nuestra unión con Cristo. Esa es la respuesta corta. Hay muchas definiciones que ofrecen muchos pastores, teólogos, comentaristas, etcétera, que detallan mucho más en qué rama se extiende esta representación, esta unión con Cristo. Y preste atención, hermano, porque esta doctrina, esta enseñanza es considerada una de las joyas, uno de los tesoros teológicos más preciosos, porque cuando Dios le permite entender esta enseñanza bíblica, la idea es que debe atesorarlo usted en su corazón una vez que lo entiende. Usted que ya pasó por las aguas del bautismo y usted que está, si Dios lo permite, a punto de pasar, o que en un futuro Dios le permita hacerlo,
tenga presente lo que representa, y lo que representa es lo que realmente le da el valor al ver hacia atrás, hacia ese evento donde, por así decirlo, nos mojamos delante de la gente. Nos bautizaron, hicimos una celebración y pareciera que ahí se acaba y bueno, ya soy parte de él, lo hablábamos la semana pasada. Muchas personas, muchos creyentes, entre comillas, ven el bautismo solamente como si fuera un ticket para entrar a un club, pero no es eso. Entonces, si usted ha leído las cartas de Pablo, de hecho, se ha dado cuenta usted que hemos estudiado Colosenses, hemos estudiado Timoteo, hemos estudiado Tito, hemos estudiado Filemón, y específicamente Pablo tiende a ocupar mucho la frase en él, en Cristo, con Cristo. Y esto es intencional. ¿Sabe por qué? Por ejemplo, quiero que me acompañe rapidito a Efesios 1. Es un texto que usted ya se puede, pero es uno de los más evidentes de esta fórmula de palabras, de este juego de frases. Por ejemplo, en Efesios 1, no lo vamos a leer todo evidentemente, pero quiero que vayamos viendo unos versículos puntuales solo en el capítulo 1 de Efesios. Efesios 1. Efesios 1, si usted nota el versículo 4, Efesios 1:4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Váyase más abajito al versículo 7. Dice, en él tenemos redención mediante su sangre. Y lo sigue detallando. Váyase al versículo 10, ya en la parte final. Dice, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. También en él hemos obtenido herencia. Y versículo 13 dice que en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio, habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la promesa adquirida en Dios para la alabanza de su gloria. Entonces, quiero que se dé cuenta que solo en este capítulo, Pablo viene amarrando la obra de salvación y empieza a jugar con estas palabras. De hecho, la idea es que Pablo juega, o Pablo, perdón, voy a reformular, Pablo fue de los que más expuso la enseñanza de la unión con Cristo. Claro, los demás autores también en el Nuevo Testamento pueden dar indicios de ello, pero Pablo fue el que tal vez de manera más explícita lo enseñó, lo mostró. Entonces la pregunta que surge, ¿qué es la unión con Cristo? ¿Qué quiere decir esta unión con Cristo? ¿Cómo podemos definirla? ¿En qué me afecta esto a mí realmente? Y hay, de nuevo, muchos pastores, muchos comentaristas que tienen una muy buena definición detallada y me pareció bien mostrarles dos de ellas. Una de ellas está más detallada que la otra, pero ambas son muy sencillas de entender. Por ejemplo, la primera definición de la unión con Cristo dice que la unión con Cristo es aquella unión espiritual, aquella unión íntima y aquella unión vital. Vital quiere decir que es algo de suma importancia entre Cristo y su pueblo, en virtud de la cual Él es la fuente de la vida, la fuente de la fuerza de ese pueblo, de su bienaventuranza y de su salvación. Esto es súper desglosado, muy acertado. La unión con Cristo es toda aquella unión espiritual íntima y vital. De hecho, va a ser bien interesante esta palabra. La segunda definición dice, es un poco más breve, que la unión con Cristo habla de la intimidad espiritual más vital. Ojo con esa palabra porque la mayoría de comentaristas, pastores, teólogos usan esta palabra o incluyen siempre esta palabra a la hora de definir la unión con Cristo. Es algo vital, hermano. Esto a usted le concierne entenderlo bien porque es importante para su vida espiritual. Esto es clave que usted lo sepa, no solo de manera eh, mecánica cerebral, sino realmente que usted lo atesore y que vea que esto es vital para su vida.
Esto tiene un efecto en su vida que no solo se limita al auto de bautismo. Entonces dice que la unión con Cristo habla de algo vital, la intimidad espiritual más vital que se pueda imaginar entre el Señor y su pueblo. Y esta última frase me llama la atención, es decir, comparten una vida espiritual en común. Préstele atención a esa última frase, porque, por ejemplo, y quiero explicárselo un poco mejor, decir que yo estoy unido a también puede entenderse como estar junto a. Le voy a poner algunos ejemplos. En el matrimonio, para los que están casados, los esposos están juntos. Eso quiere decir que hay una unión matrimonial y esta unión matrimonial les permite compartir una vida matrimonial en común. Le pongo otro ejemplo. En los trabajos, los empleados, independientemente del cargo, del rango, etcétera, los empleados trabajan juntos en sus respectivas áreas dentro de una misma empresa. En ese sentido, hay una unión laboral. Eso significa que ellos comparten una vida laboral en común. Le pongo un último ejemplo. Lo vemos en la familia. En un hogar, la familia, es decir, independientemente de quién esté bajo ese techo, padres, hijos, tíos, abuelos, primos, etcétera, cuando esta familia vive junta, eso quiere decir que hay una unión familiar en ese sentido y por eso comparten una vida familiar en común. No sé si me va agarrando la idea. Entonces, si hoy ustedes y yo somos llamados el pueblo del Señor a la luz de la palabra, este pueblo tiene que vivir junto a su Señor y andar con su Señor de una forma espiritual, es decir, algo que ha comenzado de forma interna y se va mostrando de forma externa con el pasar de los años que usted vive. Eso implica, por tanto, estar unidos a Él y en conclusión compartimos una vida espiritual o deberíamos de compartir una vida espiritual con nuestro Señor. Entonces, quiero que lo procese un poco, porque eso quiere decir que la unión con Cristo nos permite entender esta doctrina, nos permite una mayor comunión donde ustedes y yo podemos percibir con mayor detalle todo el amor y toda la gracia que hemos recibido. Si usted se pone a pensar la manera en la que usted adora al Señor, no solo lo limite a este tiempo en la iglesia, claro, es parte de, pero la adoración también es todo lo que usted hace afuera de estas paredes, en su vida cotidiana. Tu obediencia, las cosas que usted sabe que tiene que hacer, las decisiones que tiene que tomar a la luz de la palabra e incluso las oraciones que usted hace cuando usted entiende la unidad que usted tiene con el Señor, lo entiende de una manera más profunda. Muchas cosas que tal vez le parezcan mecánicas, le empiezan a tener sentido, empiezan a tener cierto dinamismo, porque creo que no me va a negar alguno de ustedes que en algún punto pareciera que esto se vuelve mecánico. Por ejemplo, usted viene a aprender lo mismo, no viene a leer ningún libro que ya no fue revelado antes. Versículos que usted ya se puede de memoria, que de repente usted los escucha en uno, dos, tres, hasta cuatro sermones repetidos, doctrinas y enseñanzas que usted ya domina, oraciones matutinas, oraciones en el grupo de oración, oraciones que tienen su tiempo devocional, que en un momento tal vez se tornan mecánicas y en algún punto tuvieron sentido, pero algo sucedió, algo se desconectó de nuestra mente que dejó de atesorar esto y empezó a hacerlo en modo automático. Y entonces eso se comienza a volver pesado, incómodo, eh, bastante pesado. Entonces, entender que usted está unido a Cristo, entender que usted desde el momento en el que nació de nuevo, usted fue agregado a y ahora está junto al Señor. Hay un juego de palabras que vamos a ir entendiendo conforme vayamos exponiendo esto, pero entender esto, hermano, le va a ayudar a entender, le va a ayudar a comprender su vida diaria de una manera especial, de una manera increíble, de una manera en la que incluso si usted está en medio de las pruebas, la unión con Cristo va a ser su fuerza.
su confianza. Y de hecho, en la misma escritura leemos que Él está en nosotros y nosotros en Él. Entonces, no quiero ir rápido con esto. Si es necesario dejarlo para la siguiente semana, lo vamos a dejar. Queremos ser lo más puntual posible. Pero quiero que vayamos agarrando pasajes clave para que usted los vaya meditando cuando esté en su hogar, en su privacidad. Algunos pasajes importantes sobre la unión con nuestro Señor. Quiero que se vaya a Juan capítulo 15, versículo 1. Juan capítulo 15, versículo 1. Dos de estos pasajes para que usted los anote, Juan 15 del 1 al 8 y primera los Corintios capítulo 6, versículos 15 al 17. Pero primero vayamos a Juan. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8. Pasaje que nos enseña mucho. Juan capítulo 15, desde el versículo 1. Aquí Jesús está haciendo una comparación de él como la vid y nosotros como los pámpanos, como dice la Reina Valera, o los sarmientos, como dice la Biblia de las Américas. Vayamos leyéndolo despacito. Juan capítulo 15, versículo 1. Jesús les está diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Ojo con esto. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Otras versiones dicen, Él es el labrador. Versículo 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Quedémonos hasta ahí. No sé si usted se ha puesto a googlear o a buscar en internet cómo es la anatomía del árbol, del arbusto o el árbol de la vid con el sarmiento. Y es interesante porque el sarmiento muchos lo ven como la rama de la vid, como la rama del arbusto, pero investigando un poquito con términos agrícolas con la que me fui muy culturizado también, resulta que el pámpano o el sarmiento viene siendo la rama de la rama, o en términos más informales, es la ramita de la rama, es decir, en medio de la rama de la vid, el pámpano es un pedacito de hilo verde que viene saliendo. Entonces, no sé si me puedes ayudar ahí, que está un poquito más adelante. Eh, es interesante ver cómo, ahí está. Entonces, usted ve la, el esqueleto, por así decirlo, de la vid, y el sarmiento es ese hilito verde que va saliendo de una de las ramas. Entonces, imagínese la fragilidad del pámpano del sarmiento, y no es casualidad que Jesús utilice esta, ay, puede volver a la anterior, gracias. No es casualidad que Jesús utilice esta figura. Imagínese qué pasaría si ese sarmiento es cortado de entrada. ¿Cuál es la utilidad si se supone que de este sarmiento va a brotar, van a brotar las bayas? Pero en un hilito tan delgado, mucho más delgado que la rama, hay una fragilidad increíble. Entonces, la gente que estaba escuchando a Jesús en este tiempo, que evidentemente no le faltaban este tipo de arbustos, de árboles, de vid, eh, estaban completamente sabedores de a lo que Jesús se estaba refiriendo. Y entonces con esto vuelvo a leer el versículo 2. Dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda. De hecho, hay una traducción en la Reina Valera que, si no me equivoco, dice, lo limpia. Pero en realidad limpiar es podarlo, es hacer que pareciera que lo van a cortar, pero no, lo poda para que dé más fruto. Préstele atención a lo que Jesús está diciendo. El que no da fruto simplemente al final lo quita, y todo el que está dando fruto, puede ser otra traducción, lo poda continuamente para que dé más fruto del que ya está dando. Ese es el sentido en el idioma original. Entonces, versículo 13, y ojo con esto. Ustedes, dice Jesús afirmando, ya están limpios
por la palabra que les he hablado. Y es interesante porque hay otra traducción que en vez de limpio dice lavados. Ustedes ya están lavados por la palabra. Constantemente en el Nuevo Testamento se utiliza la figura de eh, el lavamiento del agua por la palabra, como dice en Efesios. Y es que la comparación de la palabra de Dios con el agua para purificar el alma es una figura muy usada en el Nuevo Testamento, cosa que en el estudio anterior, si usted se dio cuenta, veíamos un vistazo al Antiguo Testamento de cómo el elemento del agua era intencional en las ceremonias de los levitas para purificar a los sacerdotes que estaban en la función de sacrificar los corderos para expiar los pecados. Se entiende el rompecabezas tan precioso en el diseño de Dios que desde el Antiguo Testamento ya venía dando ciertos vistazos de cómo el agua iba a formar un elemento importante en el diseño de Dios. Entonces, viniendo a este texto de Juan 15 de nuevo, ustedes ya están limpios, ustedes ya están lavados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hizo la obra en ustedes, los convenció y fueron expuestos a esta palabra y se les alumbró el entendimiento, entendieron su necesidad de un Salvador. Se arrepienten, creen en Jesucristo y de ahí para adelante el proceso sigue dándose. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Ojo con el versículo 4. Algo que se me olvidó mencionar en el versículo 2, cuando dice todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita y todo el que da fruto lo poda. De hecho, otra traducción, aparte de limpiar, es purificar. O sea, puede traducirse como lo poda, como lo limpia o como lo purifica. Y es el mismo sentido que hemos estado viendo desde la semana pasada. Entonces, hoy sí, versículo 4. Ojo con lo que está diciendo aquí de entrada. Permanezcan en mí. ¿Sabe qué otra traducción cabe ahí? Permanezcan, vivan en mí, habiten en mí, quédense en mí, refúgiense en mí. Presta atención a estas traducciones. Siga leyendo. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Pausa. Aquí está hablando de unidad, hermanos. Aquí está hablando de unidad. Ya lo vamos a ir desglosando, pero aquí no pierda de vista que aquí está hablando de una unidad increíble. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Y vuelve a comparar. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí, si no viven en mí, si no habitan, si no se quedan, si no se refugian en mí. Esta palabra tiene una mayor profundidad cuando lo va desglosando. Y de nuevo, versículo 5, que es como el punto central. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos o ustedes los pámpanos. El que permanece, y de nuevo la traducción más literal sería, el que permanece de forma continua en mí y yo en él, ese no solo dice que da fruto. Ojo a cómo es el uso de las palabras en la Biblia que está leyendo. El que permanece en mí y yo en él no solo dice ese da fruto, dice que da mucho fruto. Hermano, la unión con Cristo va a hacer que tú fructifiques en gran manera. Entender la unión que tú tienes con Cristo debe animarte y te responsabiliza a que des mucho fruto. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque, ojo, separados de mí, nada pueden hacer. De nuevo, vimos el cuadro del sarmiento. Es algo frágil. Es un sarmiento en sí, si no está amarrado a la rama de la vid, no va a fructificar nada, no va a brotar nada de ahí.
es la ramita de la rama, o sea, no va a dar nada absolutamente, es algo súper frágil y sin una vida a la cual está unida, es imposible que sobreviva y mucho menos que dé fruto. De hecho, es interesante que la palabra pámpano que usa la Reina Valera es la etimología para la palabra despampanante, que quiere decir algo que brota, que sorprende, algo que es prodigioso. Entonces, la idea de esto es permanecer continuamente. La unión con Cristo produce en nosotros fructificar continuamente. Y ojo, hermano, esto es para que tú reflexiones y yo también, ¿en qué frutos has estado dando últimamente? ¿O hace cuánto tiempo no te has dado cuenta de que tu vida no fructifica? ¿Cuánto tiempo llevas luchando en la misma área que sabes que tienes que rendir al Señor, pero no lo estás haciendo? Estás alargando el proceso. Pero si tú estás unido a Cristo, que es lo que se supone que representaste con tu acto del bautismo, tienes que fructificar mucho. Palabras de Jesús. Porque hermano, simplemente si tú alargas esto, te haces el desentendido y pensás que podés ser un eterno pámpano dentro de la vid, no va a funcionar. Todavía lo dice, el pámpano, el sarmiento que no está fructificando al final es quitado. Para Dios es importante el tema de la unidad. Precisamente la unidad que tiene con nosotros y nosotros con Él. Vamos a primero a los Corintios capítulo 6. De hecho, fue un texto que predicó en su momento el pastor Mario. Primero a los Corintios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 15. El contexto de esta parte es cómo los corintios venían fornicando de manera descarada, porque según ellos eso los hacía más espirituales delante de la gente, los santificaba en cierta manera. Entonces Pablo viene exhortándolos, viene corrigiendo su teología y en el versículo 15 les está haciendo una pregunta un poco irónica. Versículo 15 del capítulo 6, primero a los Corintios, dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Ojo, ahí de entrada ya está haciendo una alusión a la unidad. Porque alguien que es miembro es alguien que pertenece a, alguien que está unido a, alguien que está junto, alguien que está agregado a. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? O sea, esto es fuerte lo que está preguntando. Y de hecho él mismo lo responde, de ningún modo, que ni se les ocurra pensar eso. O sea, es como si yo, al tener completamente presente en mi mente que yo estoy unido a Cristo y yo participo de estos actos pecaminosos, es involucrar a Cristo mismo en esos actos. De ese nivel está hablando Pablo. ¿Cómo es posible que Cristo, habitando en nosotros, sea partícipe de estas obras? ¿No sabes que vos como miembro de Cristo estás unido a Él? Eso es lo que está diciendo Pablo. De ninguna manera. Versículo 16. Y ojo con lo que va a decir acá. ¿O no saben que el que se une, y ojo con esta palabra, porque otra traducción es que el que se une, el que se junta o el que se adhiere? Versículo 16. ¿No saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? ¿Se acuerdan los ejemplos que estaba poniendo? De la familia, del trabajo, del matrimonio. Cuando hay una unión, significa que hay una unidad en la que hay una participación de un estilo de vida. Por lo tanto, si yo estoy unido a una prostituta, que es lo que está diciendo Pablo, mi vida compartida con esta prostituta va a ser algo inmoral, va a ser algo pecaminoso. Y lo que Pablo aquí está diciendo, ¿no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, ¿quién dice? El Señor mismo lo dijo en Génesis. Los dos, perdón, vendrán a ser una sola carne. Pablo está citando aquí Génesis 2:24. ¿Sabe por qué? Porque hacer la comparación del matrimonio, de que el hombre deja al padre y la madre para unirse a su mujer, porque son uno,
y traigo a colación lo que el pastor Mario estaba enseñando en ese momento. ¿Sabe por qué eso? ¿Por qué dice la Biblia que son unos aparte de demostrar la unidad en el matrimonio? Es porque hay una vida en común que comparten. Ya lo vimos en los ejemplos anteriores. Y eso para Dios es importante. Si usted se fija, el tema de la unidad en la iglesia, la unidad en el matrimonio, la unidad que usted tiene con Cristo, o sea, el tema de la unidad es algo importante para Dios. La unidad de frutos en su vida cristiana, la unidad en su lengua, lo que dice, Santiago dice, no puede salir de la misma fuente agua dulce y agua amarga. O sea, para Dios la unidad es algo importante. El pastor Mario lo predicó en su momento. Estos dos se hacen uno porque estos dos ya son uno con el Señor. Por eso insistimos tanto, y de hecho fue súper providencial para todos aquellos que todavía estamos solteros, el tema de con quién te vas a casar, hermano. Si esta persona con la que vas a pasar el resto de tu vida no entiende la unidad en Cristo, con Cristo que tiene, con la que vas a pasar toda tu vida y vas a compartir una unión espiritual matrimonial reflejando el amor de Cristo y la iglesia, y esta persona no lo entiende, eso no va a terminar bien. Cerciorarse de que estos dos ya son uno con el Señor porque han entendido la unidad va a ser mucho más sencillo en términos de saber que comparten la misma sintonía, comparten la misma vida espiritual, como vimos en la definición de la unidad con Cristo. Cuando Cristo y su pueblo comparten una vida espiritual en el común, es lo que está reflejando el matrimonio. Hermanos casados, si ustedes no lo habían visto de esa manera, les animo a que ahora le den gracias a Dios porque su matrimonio es mucho más significativo de lo que ustedes pensaban. Ustedes le están reflejando el amor de Cristo por su iglesia a la iglesia local, a los hermanos solteros, a los hermanos casados, a los hermanos ancianos, a los niños más pequeños. O sea, le estás demostrando a la iglesia que la unidad con Cristo es importante porque lo estás demostrando con tu propio matrimonio, porque lo estás demostrando fructificando como soltero, como casado, como viudo, como sea. ¿Te das cuenta cómo esto sí importa y no se limita al acto del bautismo solamente, sino que lo representa? Y teniendo esto en cuenta en el versículo 17 de 1 Corintios, después de citar Génesis, Pablo termina diciendo, pero el que se une, el que se junta, el que se adhiere al Señor es un espíritu con él. Hay un mismo sentir, lo cantábamos al inicio. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. O sea, la implicación de nuestra unidad en Cristo, hasta la acabamos de cantar. Quiero citarles un poco ahorita que ya les explicamos la vez pasada, el lenguaje cuando yo digo catecismo, cuando digo confesión, cuando digo credo. Quiero citarles el catecismo de Westminster, que como ya aprendimos es enseñanza, es doctrina aplicada o enseñada a la luz de preguntas y respuestas. Entonces, la pregunta 69 de este catecismo dice lo siguiente: ¿qué es la comunión en gracia que los miembros de la iglesia invisible tienen con Cristo? Entonces, el catecismo responde, presta atención, la comunión en gracia que tienen con Cristo los miembros de la iglesia invisible es su participación, ojo con eso, su participación de la virtud de su mediación en su justificación, en su adopción, en su santificación y todo lo demás que en esta vida manifiesta su unión con Cristo. ¿Cómo te lo puedo explicar un poco más sencillo? La unión con Cristo, hermanos, a la luz de lo que enseña este catecismo,
implica básicamente todos los beneficios que tú has recibido por ser salvado, por ser redimido. De nuevo, Efesios 1 te da una lista de que bendito es el Señor que ya te bendijo con toda bendición espiritual. En Él tuviste esto, en Él tuviste esto, en Él tuviste esto, en Él tuviste esto otro, en Él tuviste todas estas cosas. Ojo, así, parafraseándola, por ejemplo, Efesios 1 dice que fuimos escogidos en Él, no solamente en Efesios. Romanos 8:1 dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gálatas 3:26 dice que somos hijos mediante la fe en Cristo Jesús. O sea, de entrada, hermano, la Biblia nos está restregando en la cara que solamente Cristo nos pudo haber dado esa salvación. Tal vez otra manera de desglosarlo es que Cristo en ese sentido, gracias a la salvación que nos dio, esa salvación conlleva diferentes beneficios espirituales, como por ejemplo la justificación y la santificación, que son palabras comúnmente utilizadas en la teología reformada. ¿Qué quiere decir la santificación? Hermano, que desde el hecho que naces de nuevo, hay una santificación progresiva que tú vas anhelando conforme estás viviendo en este mundo. Esa santificación va a llegar a un punto final y perfecto cuando ya estés glorificado en la eternidad y vas a ser santo realmente como Él es santo porque vas a ser como Él es. Y la justificación, y ojo con esto, en términos sencillos, es el hecho de que Dios a ti y a mí nos haya declarado justos delante de Dios. Porque lo que merecíamos era una condenación eterna. Merecíamos un castigo por los pecados que habíamos hecho por quebrantar la ley, una deuda que no podíamos cancelar. Y viene Cristo, nuestro mediador y nuestro sustituto, y hace ese intercambio glorioso que cantamos también. El castigo que era para nosotros lo recibe Él. Entonces, todos los méritos que son de Cristo se nos imputan a nosotros. Dios ya no nos ve como, ya no me ve como Jonathan. Dios ve a Cristo en Jonathan. Ve los méritos de Cristo en Jonathan porque fue rescatado por la obra de la cruz. Esa es la justificación. Ahora soy justo delante de Él. Puedo acceder a la presencia de Dios. Puedo cantar, puedo orar, puedo regocijarme, puedo acercarme, puedo entender esto. ¿Por qué? Porque la justificación me ha dado una posición privilegiada donde ahora Dios ya no me ve como su enemigo. Hermanos, estas son doctrinas básicas. Sí, se nos olvidan. O se nos olvida la implicación que esto tiene. Y esto es parte de los beneficios espirituales que recibiste gracias a que Cristo se ha unido a ti y tú a Cristo. Cosa que es representada en el acto del bautismo. Entonces, quiero que usted entienda que esto es importante, hermano. Usted tiene que preguntarse por qué debe de ser importante para mí que yo esté unido a Cristo. ¿Sabe por qué? Y se lo digo de una manera breve, despacio, pero realmente muy intencional. ¿Sabe por qué esto debe ser importante para usted? Porque gracias a esa unión, Cristo está actuando como su representante y como su sustituto. Es decir, Dios considera a que lo que hizo Jesús, que hizo en nombre de su pueblo, hizo todo lo que hizo en nombre de los que Él salvó, en los que Él escogió, ha contado para ellos como si lo hubieran hecho ellos mismos. Es decir, Dios considera que lo que Jesús hizo en nombre de su pueblo ha contado para ellos como si lo hubiéramos hecho nosotros mismos. Y en este punto quiero que veamos estos aspectos muy conocidos referentes a la unión con Cristo, que es lo que se cita a la hora de que te bautizas. Ustedes se han fijado, ustedes ven que la persona se bautiza y el que lo va a bautizar dice, bueno, fulano de tal, eh, proclamás o confesás con tus labios que Jesús es tu Señor, eh, y afirmás esta cosa y tal cosa y tal cosa que está acorde a la palabra del Señor y la persona dice sí, sí, lo confieso, sí lo proclamo. Entonces,
Viene el encargado, entonces sumerge a esto, entonces sepultado con Cristo y resucitado para una nueva vida. Ahí hay dos aspectos generales, pero a la luz del texto que estábamos leyendo, y no es que me he hecho el desentendido con eso, pero es la base que usted quiero que entienda para que el texto de Romanos 6 comience a tener sentido. Quiero que usted vea primero que gracias a nuestra unión con Cristo, ahí en Romanos capítulo 6, por ejemplo, hay 4 aspectos aproximadamente. Eso quiere decir que gracias a nuestra unión con Cristo, los creyentes, número 1, hemos sido crucificados con Él. Váyase a Gálatas 2:20, un texto que usted ya conoce. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo viene dando un argumento de cómo judíos y gentiles son justificados por la fe. Entonces, ya para terminar esa sección en el versículo 20, Pablo está diciendo, con Cristo he sido crucificado. Entiendan el tiempo del verbo. La versión de la Reina Valera dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero la traducción más certera es he sido. ¿Qué quiere decir eso? Que es algo que eh, sucedió de una manera certera. Yo he sido crucificado ya con Cristo y ya no soy yo el que vive, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Qué implica eso? ¿Qué quiere decir eso? Siga leyendo. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, usted ha sido crucificado con Él. Eso es un aspecto de su unión con Cristo. Por tanto, si usted ha sido crucificado con Él, usted ya no vive para usted mismo. Piense en las últimas decisiones que ha estado tomando. ¿Ha demostrado su unidad con Cristo? ¿Ha demostrado que no vive para sí mismo ni para sus deseos egoístas? Si no está pasando, si está pasando esto, reflexiónelo y examínese. Usted ha sido unido a Cristo, por lo tanto, usted tiene que fructificar mucho. Se lo voy a estar repitiendo. Aspecto número 2, no solo hemos sido crucificados con Él, sino que hemos muerto con Él. Romanos capítulo 6, versículo 8. Esto es parte solamente de uno de los versículos que vamos a estar tocando en Romanos 6 en su momento, pero se lo quiero leer de forma breve. Romanos 6, 8. Dice, y si hemos muerto, o sea, Pablo ya lo da por sentado, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ojo al juego de palabras que tiene acá. Pablo aquí está afirmando, sí, eso ya se dio, o sea, hay una vieja naturaleza que murió en nosotros. Entonces yo puedo afirmar que gracias a que esto pasó, gracias a Cristo, gracias a la unidad que tenemos con Él, yo sé que voy a vivir con Él. O sea, Pablo está dirigiendo su mirada más allá de una muerte terrenal. Está viendo que la muerte solo es un paso hacia la eternidad y a una vida eterna que va a vivir con Cristo. Junto con Cristo, hermano. La unidad que usted y yo tenemos en Cristo nos hace ver más allá de la misma muerte. Y ojo, es interesante, y aquí le voy a dar un adelanto de la siguiente parte, pero es curioso cómo a muchos nos incomoda hablar de la muerte, fíjese. Usted viene y le pregunta a algún familiar que le estima mucho, mira, ¿y qué pasaría si yo me muriera mañana? Ay, no, no digas eso. A la gente no le gusta pensar en la muerte. ¿Por qué cree usted? Bien involuntariamente el ser humano refleja su afinidad por esta vida y que por si de él dependiera o de ella dependiera la muerte que jamás llega. Pero ¿qué pasa si la muerte no llega? No hay un paso hacia la eternidad.
si lo vemos en este plano terrenal. La muerte es un paso necesario y que está estipulado en la misma palabra para que podamos dormir en Cristo y resucitar cuando el día llegue y vivir eternamente con Cristo cuando ya estemos con cuerpos glorificados. ¿A qué quiero llegar con esto? Si usted está viendo, gracias a la unión que tiene en Cristo, ese paisaje que ya la Biblia da por sentado que se va a dar, si usted es alguien escogido y redimido por el Señor, ¿cuál es la incomodidad o el miedo que usted le tiene a la muerte? O sea, Pablo entendió esto de una manera bien profunda. Cuando dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, implicaba algo bien pesado. En otro texto él dice, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. ¿Qué quiere decir esto? Pablo tenía la mira bien puesta en la eternidad y sabía que la muerte era un pequeño paso. Hoy la muerte es algo que al mismo creyente le aterra. ¿Y en dónde está aquel versículo que dice, bueno, ¿y dónde estaba muerte tu aguijón y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Revise el contexto en el que esas palabras son dichas. ¿Por qué? Porque está haciendo alusión a alguien que venció la misma muerte. Y entonces, ¿por qué le tiene miedo a la muerte? Lo voy a dejar hasta ahí. Ya me emocioné. Aspecto número 3, hemos muerto con él, perdón, Colosenses 2:20. Otra afirmación de que hemos sido muertos con él. Y esto tiene que ver con lo que ya vimos en Juan respecto a llevar mucho fruto, hermano. ¿Entendés cómo esto tiene una conexión increíble de la que no nos podemos zafar? No podemos estar ociosos espiritualmente en ese aspecto. Y ya voy a ir aterrizando con esto. Colosenses 2:20. Sencillo. Pablo está diciendo, si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivieran en el mundo se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? O sea, Pablo está diciendo, señores, si ustedes ya murieron a esa vieja naturaleza y ahora ustedes han sido unidos a Cristo, ¿por qué siguen preocupándose por estas cosas terrenales? ¿Por qué se dejan seducir por falsas enseñanzas, que es parte del contexto que lo estudiamos en su momento? O sea, el hecho de que hemos muerto con él implica que no debemos de acomodarnos con la lucha con nuestros pecados. Sé que cada uno de ustedes y yo tenemos luchas con pecados con las que nos enfrentamos a diario. Pecados fuertes, pecados, perdón, que muchas veces no nos atrevemos tal vez a proclamar en público porque no es esa la idea, pero sí pecados con los que estás trabajando, con los que estás orando, por los que estás pidiendo oración, pidiendo consejerías, haciendo tu respectiva rendición de cuentas. Eso es parte de tu unión con Cristo, hermano, hermana. Aspecto número 3, ha sido sepultado, sepultada con él. Vuelva a Romanos 6:3, parte del texto que estábamos leyendo. Romanos 6:3 dice, ¿no saben que ustedes, que todos los que hemos sido bautizados, ojo, ¿no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, si hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, una vida que fructifique. Por lo tanto, el cuarto y último aspecto es que hemos resucitado con él. Ya vimos esa parte de Efesios 2:5, de que por gracia hemos sido salvados por la fe en Cristo, y esto no es por obra para que nadie se gloríe, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Había un antes y un después. Entonces, Cristo, para tener claro esta idea, Cristo es su mediador y el mío, hermanos. Cristo es el mediador de todos los beneficios que usted tiene ahora en la salvación, su justificación, su santificación, todos aquellos beneficios, su lucha con el pecado, su perseverancia.
De nuevo, le recuerdo Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre que nos ha bendecido ya, o sea, ya lo da por sentado, eso ya ocurrió. Dios desde el momento en el que escoge nuestra vida, desde antes de la fundación del mundo, ya nos capacitó, ya nos llenó de todos estos beneficios. Si usted no se había dado cuenta de esto, hermano, la unión con Cristo a usted le permite gozar de tantos beneficios que usted no se da cuenta porque no lee. Y todo esto es gracias a que estamos en Cristo. Así de íntimo es esto. Así, o sea, quiero que se dé cuenta del nivel de involucramiento que tiene Dios en esto, en su transformación. Y me encanta cómo este comentarista dice al respecto de la unión con Cristo. En ninguna otra religión, y cito, en ninguna otra religión se afirma que el objeto de la adoración se convierte en la vida del adorador. Los musulmanes no hablan de estar en Alá ni en Mahoma. Los budistas no afirman nunca estar en Buda. Pueden seguir cada uno de sus respectivas enseñanzas, claro, pero los cristianos son los únicos que pueden aseverar que están en Cristo, unidos a Él como su representante, su sustituto y su mediador. Cristo está realmente involucrado en nuestras vidas, en cada aspecto de nuestras vidas. Y eso la gente lo representa cuando se bautiza. Cuando la gente tiene ese acto tan precioso, le está diciendo a sus hermanos y a la congregación, señores, Cristo está unido a mí, yo estoy unido a Cristo, por lo tanto, ahora soy un nuevo pámpano, un nuevo sarmiento en esta vid, necesito fructificar. Ayúdenme, porque a partir de hoy, esta unión me va a capacitar de todos estos beneficios que no los sé todos, pero lo puedo ir descubriendo en su momento. Eso es lo que está haciendo el acto del bautismo. Y no se acaba ahí. Cuando tú pasas de ese acto y comienzas a vivir esta vida, todo va a ir de mal en peor, hermano. Te la voy cantando desde ya y yo sé que más de algún amén va a surgir por dentro de ahí. Pareciera que en la vida cristiana todo marcha de mal en peor. De repente lo que antes parecía fácil, ahora se vuelve algo bien complicado. Hacer las cosas buenas por alguna extraña razón, empieza a haber esa lucha interna. Glorificar a Dios se vuelve una tarea donde antes ya consideras cosas que antes no hacías. Pero bendito Dios que como tenés al Espíritu Santo habitando en vos, porque Cristo está en vos, esto va a resultar no súper fácil y que vas a ir tirando flores mientras estás en la peor prueba, pero te va a capacitar a tener una confianza tan firme en la peor circunstancia que te puedas imaginar, porque estás unido a Cristo y la obra que Él garantiza es que te va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, esto no lo estoy exagerando, hermanos. Esto es un tema, es una realidad. Tu vida misma es una evidencia de que estás unido a Cristo. El hecho de que estés aquí demuestra un interés que por vía fuera ya estuvieras sentado en el sillón más cómodo, comiendo, durmiendo, viendo la serie que querrás, pero estás acá. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre estar un jueves con este tráfico, con este calor aquí? O sea, quiero que veas el sacrificio tan cotidiano que también hacemos. Eso no lo hemos de menos. Mi punto es, hermanos, aquí independientemente, incluso si el aire no estuviera, yo estoy seguro que con gran dificultad, pero estaríamos acá. ¿Por qué? Porque esto nos interesa. En medio de lo reventado que venís del trabajo, pero esto te interesa. En medio de tus estudios cansados, luchas, etcétera, pero esto te interesa. Esa es la unión con Cristo. Esa es la evidencia más clara de que yo sé que tu vida es un sarmiento que está dando frutos en esta vida, que te carga, que te pesa cuando ofendes a tu Señor. Hay una, hay un último punto que quisiera tocar, pero lo voy a dejar para la próxima semana. Lo que quiero llegar es, hermanos,
Si tú no habías considerado, y quiero limitar ahorita a dirigirme a quienes ya nos hemos bautizado en gracia y verdad, si tú no te habías puesto a pensar en el acto del bautismo que hiciste y que esto no tuvo una implicación que en teoría debería de durarte hasta hoy, bendito Dios que te ha permitido escuchar este sermón. Porque esto te está recordando que tenés que fructificar, que tomar en cuenta tu unidad a Cristo y comenzar a vivir esa vida espiritual en común que tenés con Él. Hermano, en lo más íntimo de tu habitación está Cristo. O sea, Cristo está involucrado en cada área de tu vida. Me impactó mucho el testimonio de un pastor mientras yo estudiaba esto, que hablaba de este tema y se dirigía a una conferencia de jóvenes referente a las luchas que estos tienen con la lujuria, con la pornografía, con la masturbación, con estos temas que nadie se atreve a hablar. Y citando el texto de Corintios, decía, parafraseándoselo, se dan cuenta de por qué su unión con Cristo es tan importante, que cuando ustedes luchan con estos pecados, están involucrando a Cristo en sus pecados. Y eso no debería ser así. Pareciera exagerado, hermano, pero si tú no puedes en ese sentido jugar a que un día tienes al Espíritu habitando en ti y al otro día no. No puedes jugar a eso. Dice la palabra que el Espíritu es contristado. Tú no puedes jugar a que un día estás de buenas de cristiano y al día siguiente, hoy no, hoy amanecí más mundano de lo normal. Esto debería poner en remojo nuestras barbas, ¿entiendes de la frase? A examinar nuestras vidas realmente, cómo estamos viviendo a la luz de nuestra unión con Cristo. Los reformados entendieron y de hecho hicieron sus afirmaciones de cómo las facetas de esta unidad se ven reflejadas de una manera más cotidiana. Pero eso lo vamos a dejar para la siguiente ocasión si Dios nos da vida. Hay mucho que tocar, no vamos corriendo, hermano. Pero quiero que entiendas esto, que lo medites, que lo reflexiones. Una vez más, como lo concluí en el sermón pasado, analiza el contexto del bautismo. No solamente es el acto de sumergirte bajo el agua, representa algo más glorioso, representa tu unión con Cristo. Casados, solteros, jóvenes, ancianos, todos somos llamados a estar unidos a Cristo. ¿Por qué? Porque gracias a Cristo hemos obtenido esto. Entonces, hermano, una vez más, no tomes por alto estas verdades. Probablemente ya las sepas, pero gloria a Dios que Él te permite retroalimentarlas en esta ocasión. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.